Estamos de vuelta en La Voz de Saber, mi nombre es Oscar Silva y me da mucha alegría volver a recibirlos. Tiene un poco de tiempo desde el último episodio y hoy vamos a explorar uno de los rincones que me parece más apantallantes de lo que es la naturaleza, que es el océano. Un lugar donde hay especies y animales tan diversos y extraños que me sorprende incluso saber que existen y saber que no son aliens, ¿no? Entonces, justamente hoy, tenemos un invitado muy especial, un divulgador de ciencia, biólogo, que es Nico, que nos va a estar hablando un poquito sobre la biología marina. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, con mucho frío acá en Chile. Sí. Vengo hace poquito a salir del trabajo, vengo recién llegando a la casa, así que sí tengo la cara un poco demacrada de cansancio porque ha sido un día exhausto, pero todo bien. Él es Nico, un biólogo marino y divulgador que tiene más de 200,000 seguidores en TikTok. En sus redes sociales habla de las curiosidades de los peces, de la biología marina, de algunas especies llamativas o de lo que es el mar para él. Hoy vamos a entrevistarlo. Y Nico, ¿cómo empieza tu relación con el mar y con todo esto de los peces, la biología marina? Es una pregunta que me parece curiosa para empezar. Yo acá en Chile vivo en una parte que se llama Quilpué, que está en la región de Valparaíso, que queda cerca de Viña del Mar y de Valparaíso. No sé si has escuchado de esas ciudades de Chile. He escuchado más de Santiago de Chile, que es como la... Ya, de Santiago es la capital, bueno, está más al interior y yo vivo para el lado de la costa. Mi padre siempre estuvo muy ligado con el mar en el sentido de ir a nadar a la playa, pasar tarde entera en la playa, y cuando yo nací, claramente desde pequeño también era lo mismo. Entonces yo siempre, toda mi niñez, mis recuerdos son siempre ligados a la playa y al mar en sí. Entonces yo desde pequeño que tengo esta fascinación, era de estos niños que les gustaba recolectar conchas, que ahora sé que está mal, que no hay que hacerlo, no recolecten conchas. Desde muy pequeño que era muy consciente de la contaminación, de la basura, me dio por querer plantar árboles, por querer usar bolsas reutilizables mucho antes de que estuviera de moda. Y de ahí nació todo, y bueno, después descubrí, viendo estos típicos programas de Discovery Channel y los National Geographic, que existía la biología marina, y yo sin saber siquiera lo que hacía un biólogo marino, yo decía desde pequeño que quería ser biólogo marino. Y así fue, ¿no? Averigüé lo que era y claro, me gustó, y finalmente es lo que terminé siendo y lo que estoy dedicando hasta ahí. Y tú, por ejemplo, tú que estás muy dentro de todo esto de la biología y que también, por ejemplo, en redes sociales tienes mucha influencia de que la gente te pregunta cuál es este animal o cómo explicas este fenómeno en el océano. ¿Tú cómo podrías explicar toda esta fascinación hacia el mar? Porque, a ver, uno ve los documentales y todos estos videos increíbles y uno a priori empieza a pensar que es otro planeta, ¿no? Son seres increíblemente diferentes. Pero ¿por qué crees que hay esta fascinación? ¿Por qué crees que la gente tiene tanta curiosidad del océano? Es la fascinación al desconocido. Hasta que tú no buceas, no sabes realmente todo lo que te puedes encontrar allá abajo. Por eso que uno ve una ínfima parte de todo lo que te puedes encontrar. Entonces, la mayoría de la gente va a la playa y a lo más ve unas aves, ve un pez por aquí por allá. Pero cuando se empiezan a salir, especies de las profundidades o animales que no son tan comunes de ver en el día a día, cuando uno tal vez va a la playa, realmente genera una fascinación. Y aparte, hay que decirlo, hay los animales, la fauna marina hay algunos que son bastante peculiares, ya en su aspecto y todo eso, y eso genera una curiosidad, y bueno, siempre todo lo ligado al mar ha generado fascinación, o sea, todo este tema de que solo conocemos el 5% del océano, que la gente llega a pensar que abajo pueden haber hasta, que piensen que hasta el megalodón puede seguir vivo allá abajo, todo esto genera fascinación. Entonces cuando salen animales que la gente no conoce, le genera duda y quieren saber si es que es real o no, dónde habita, etcétera, si es que es peligroso o no. Más que nada eso es lo que preguntan, si es que es peligroso o no el animal. Sí. ¿Cuál tú crees que sea como un animal muy extraño que todavía genera esas sensaciones en ti de qué es esto? O es muy raro, o es un animal demasiado exótico en el océano? Mira, a mí en lo general los nidarios, la verdad es que son bastante peculiares. El solo hecho de su existencia es peculiar, cómo han sobrevivido tanto tiempo sin cerebro, por ejemplo.
Ahí puedes encontrar bastante animales, seres fascinantes. Yo no digo extraños, sino que digo fascinantes, porque son diferentes, son distintos. Entonces, ahí puedes encontrar una gran variedad de organismos que son súper peculiares, entonces, por lo menos a mí me llama la atención. Y en una parte, o sea, no podría solamente irme con uno. Sí. Los mismos cefalópodos, por ejemplo, mi animal marino favorito es el pulpo. Ah, el pulpo. La razón por la que es mi animal marino favorito es porque por sí el pulpo te genera el hecho de que tenga esa capacidad de inteligencia, que te haga pensar de que existan conciencias en otras especies que sean distintas al ser humano, porque una cosa es decir, ya, ok, este animal es inteligente, o qué sé yo, pero llegar a pensar que otro animal puede tener conciencia de sí mismo es fascinante, y sobre todo un invertebrado como el pulpo. Los cefalópodos en general también son súper... Hay mucho todavía por investigar y descubrir de ellos, no solamente nuevas especies, sino que de su comportamiento en sí. Sí, hay un documental justamente de Netflix, me parece, que habla de una relación muy interesante que se hace entre un buzo y un pulpo. No sé si lo has visto, pero es una persona que va todos los días a bucear a una cierta zona y está ahí interactuando con el pulpo. Y llega un punto donde el pulpo tiene tanta confianza y se acerca tanto a la persona que ya empieza como a parecer ya un vínculo emocional. O sea, literalmente le pasa los tentáculos por la mano, se le acerca, se le pone en el pecho. Y sí, es como esa parte donde dices, wow, ¿no? Un animal que pueda generar todos esos vínculos. Claro, igual ese es mi maestro el pulpo. Yo no soy muy fan de ese documental porque siento que lo centra mucho en las sensaciones o los sentimientos que siente la persona, el humano. Porque sí. hay que entender de que si otro animal tiene sentimiento o tiene conciencia, va a ser otro tipo distinta a la que nosotros conocemos. De hecho, incluso ni siquiera vamos a llegar a comprender qué tipo de sensaciones pueda tener ese otro animal. Porque no me gusta tanto ese documental porque da el erróneo mensaje de que todos los animales del mar, por ejemplo, en este caso un pulpo, va a querer ser tu amigo, y no es así. O sea, son animales que necesitan su espacio, necesitan su distancia. Entonces puede que la gente diga, oh, mira un pulpo, vamos a tocarlo, qué sé yo, y quieran interactuar con todos los animales que van en el mar, y eso tampoco está bien, digamos. O sea, claro que en ese caso en particular sería una relación bastante específica, que nos podríamos llamarlo como amistad, porque era amistad para el ser humano, pero sí, que realmente sentía el pulpo no lo sabemos a ciencia cierta. Pero claro, o sea, eso te da indicios de que efectivamente, en este caso el pulpo, el animal sí tiene cierto tipo de conciencia, cierto tipo de sentires que claramente son distintos al nuestro, pero los tiene. Sí, y justamente eso, ¿no? Los animales del mar y en general de la naturaleza tienen unos digamos, sistemas nerviosos diferentes, ¿no? Comentabas, por ejemplo, en el TikTok, llegué a ver que la medusa no tiene sistema nervioso central, pero aún así eso no le quita que no tenga un sistema donde ella pueda sentir de sus propias formas lo que es las sensaciones, la propia experiencia de vivir, ¿no? Entonces, esa relación que muchas veces la gente hace de que, bueno, no tiene cerebro, entonces no siente y puedo agarrarlo o hacer lo que sea con él, es como una deformación de lo que realmente es, ¿no? Claro, eso pasa bastante hoy en día, lamentablemente, por yo siempre digo, la desconexión que tenemos con la naturaleza. El ser humano llega a un punto en que se cree que está aparte, ya que es alguien que está aparte de todo lo que es natural, de lo que es un ecosistema. Pensamos de que no necesitamos tanto de esa parte, y la verdad es que sí, lo necesitamos. O sea, esta desconexión con la naturaleza nos ha llevado a lo que estamos hoy en día, que es un calentamiento global, que son todos los problemas derivados con la escasez del agua, por ejemplo, especies que están en peligro, etc. Por esta misma desconexión, porque nos sentimos como totalmente aparte, nos sentimos dueños de todo. Finalmente no es así, necesitamos de que nuestro entorno natural esté sano, esté saludable, ya sea las plantas como los animales. Y esto no solamente en la tierra, sino que también en el mar, en el océano sobre todo. Que como siempre digo, la vida en la tierra depende del océano. Entonces, si el océano está enfermo, nosotros vamos a estar peor. Y es también muy interesante como en el océano se genera como este sentido de comunidad, entre comillas.
uno se observa, por ejemplo, los arrecifes. Es una locura cómo cada pequeño animal, cada pequeño crustáceo tiene una función específica que si no estuviera ahí, todo el ciclo, todo lo que es ese lugar dejaría de existir como tal, ¿no? No sé si... Sí. No sé si nos podrías explicar un poco como estas relaciones que hay entre cómo si no hubiera esto, esto se moriría o esta clase de relaciones que son necesarias para que exista el ciclo, ¿no? Sí, mira, una de las más básicas, entre comillas, ¿Sí? O la más ejemplificadora, mejor digamos, es el tema de los depredadores. O sea, uno piensa, bueno, está este animal que es un depredador tope, no sé, por ejemplo, los tiburones, ya que mucha gente le tiene miedo a los tiburones y cuando hablo de ellos, a veces termino con la frase que a mí me gusta mucho también, que es, tal vez un tiburón en el océano te genere miedo, pero un océano sin tiburones es aterrador. Y la gente dice, ¿pero por qué? Bueno, porque los tiburones, al ser depredadores, son controladores de poblaciones. O sea, si el tiburón no existiese, se extinguiera, por ejemplo, empezaría un crecimiento descontrolado de poblaciones, por ejemplo, de algunos peces, y eso generaría deforestación submarina, etc. En el fondo, lo que dices tú, cada parte en un ecosistema cumple una función determinada. Si es que falta esa parte, puede que haga un daño o una alteración que puede ser mayor o menor dependiendo de la función que cumpla, pero va a haber una alteración finalmente. Si es que, por ejemplo, le falta comida a alguna especie porque desapareció, esa especie va a buscar esa comida en otro lado y así. Va a haber adaptaciones, pero finalmente esas adaptaciones van a pueden generar un daño muy grande en un ecosistema, sobre todo en el océano, que en el fondo está todo interconectado. O sea, yo siempre he dicho que cada acción cuenta, ¿ya? Pero por muy pequeña que sea. Pero claramente estamos llegando a un punto de no retorno en donde tiene que haber unión, ya, sobre todo en lo que son a nivel países, a nivel gubernamental. Ya los gobiernos de cada país tienen que hacerse cargo de lo que están provocando, ¿no? Porque acá todos somos culpables, o sea, no hay nadie que se salve. Está muy en boga hoy en día. Claramente tiene que ser una coacción entre todas las partes involucradas, que en este caso somos todos los países del mundo. Igual es algo muy utópico, o sea, estamos hablando en el mundo ideal, ¿ya? Sí. Porque hay que ver nuestra realidad y la realidad es de que hay países que no están muy interesados en eso o ven ciertos intereses económicos primero antes de la parte ambiental. ¿Cómo cambiamos eso? Ahí está la gran pregunta y el gran desafío que tenemos hoy en día como digamos, sociedad o como seres humanos. Y además también tiene que ver con las industrias y cómo el mundo es tan rápido, ¿no? Yo creo que también tiene que ver con eso, de la sobreproducción de objetos, el plástico, todo eso, también como que incrementa, ¿no? Incluso había visto unos artículos que decían que incluso la propia pesca tiene sus efectos negativos. Y además que la pesca es uno de los sectores de la industria más difíciles de mediar, ¿no? Porque son barcos que están en medio del océano y lo que hacen realmente no se puede regular porque están en un vasto mar que por más que quieras, pues nunca sabes qué pasa ahí, ¿no? Y estaba viendo otro documental, no sé si lo has visto, el de Conspiración del Mar o algo así, no sé si lo conoces. Seaspiracy, que habla de todo este mercado de pesca y cómo hay todo un nivel de contaminación y afectaciones que son terribles, ¿no? Veía, por ejemplo, que en Taiji mataban delfines porque era la competencia de los barcos pesqueros, porque los delfines se comían a los peces que iban a cazar, ¿no? Bueno, que íbamos a producir. Entonces, ¿tú qué opinas al respecto de la pesca? ¿Crees que la economía, ¿no? También ese es otro punto importante. Bueno, yo trabajo como fiscalizador pesquero actualmente. Okay. Y qué bueno que nombraste ese documental Seaspiracy, porque ya lo he nombrado al principio, cuando recién partí, como todo el tema de la divulgación, toqué el tema del documental. Sí. Porque tampoco, la verdad es que no es un buen documental. Es un documental con buenas intenciones, pero la forma en que lo realizan está pésimo. Atacan a organizaciones como Oceana, por ejemplo, que sí han hecho un buen trabajo
tratan de echar abajo el tema del Dolphin Safe, la certificación Dolphin Safe, que sí ayudó un montón al tema de los delfines. Y más que nada es porque este documental se hizo con ya la conclusión lista. Tenían su conclusión de que querían decir de que que no existe la pesca sostenible, que es la única opción es dejar de comer pescado, dejar de comer animal, lo cual yo por lo menos no estoy de acuerdo y no es lo que veo. O sea, para mí sí existe la pesca sostenible y de hecho la he visto. Entonces, claramente hoy en día la mayoría de la pesca que existe no es sostenible, o sea, pero en eso se tiene que trabajar. Y hay herramientas que funcionan, como por ejemplo la certificación Dolphin Safe. Entonces, que intenten echar abajo eso, la verdad es que casi nada de pruebas, porque se quedaron en la declaración de una persona. Cuando tú vas a ver los datos, claramente ha habido una disminución en la pesca incidental de delfines, ya por este tipo de medidas. Entonces, el documental se inspira así. Si es que alguien lo ve o lo ha visto, tiene que quedarse con el mensaje de que claramente hay que empezar a tener un consumo consciente, ya un consumo más consciente, y hay que ir mejorando en lo que es temas como la pesca, ya la normativa pesquera, todas las medidas que regulan a la pesca. Pero hasta ahí, ya el resto, como ya cuando empiezan a meter más temas sensacionalistas, ya ahí se van hacia el otro extremo, que incluso puede ser peor. Puede ser peor el mensaje que esté dando, así que lo que es la pesca es un tema complicado porque hay un factor social también de por medio, ¿ya? Que ahí es como re complicado tratarlo, pero hay que ir de a poco, o sea, se tiene que cambiar y qué bueno que hayan agentes de cambio. Por lo mismo yo quise meterme en ese mundo. Que no es fácil, pero me apasiona y siento que se pueden lograr cosas. Así que tenemos medidas de administración pesquera que pueden ser las vedas, que yo creo que te deben sonar, las vedas, las tallas mínimas, existen las cuotas de captura, que una cantidad de peces de recursos marinos, sea pez, sea crustáceo, lo que sea, que puede sacar el baño calendario. Son distintas formas de regularlo. Sí, por ejemplo, en los botes, en los barcos, también hoy en día se están implementando, ya hay sistemas de posicionamiento por GPS para saber si se están pescando en zonas autorizadas o no, y también se están implementando cámaras a bordo para también ver que el tema del descarte y otras cosas más. ¿Ya? Pero bueno, si es que va a estar industrializado hay que regularlo más, no hay que controlarlo más. Entonces ahí está el desafío y lo que hay que ir buscando. Sí, porque también el que no haya un gobierno, unas campañas o algo que regule algo tan grande como es una industrialización, un mercado que se mueve muy rápido puede tener unas implicaciones terribles, ¿no? La explotación y esa clase de casos no sucede solamente en la pesca, sucede en todas las industrias, ¿no? Cuando no hay una regulación o un gobierno detrás de, oye, ¿cómo estás haciendo las cosas, no? En Texas fue muy sonado el caso de cómo las ¿cómo se llama estas? Las torres eléctricas de energía dejaron de funcionar en diciembre, en invierno, porque como no había un estado que regulara cuáles eran las características que tenía que tener cada torre, y como había mucha competencia, pues al final las empresas empezaron a optar por lo más barato. Y a veces lo más barato es algo que no es tan sostenible, ¿no? Entonces, con ese tipo de cosas suele desplomarse la industria de lo que sea, ¿no? Llámese pesca, llámese ropa, llámese sea lo que sea, ¿no? Entonces, sí. Claro, lo mismo pasa con la ganadería o la agricultura, el tema de la palta, el aguacate. Sí. También es un tema importante. La soya también ha generado deforestación en varias partes, entonces todo finalmente, si no se regula correctamente, va a generar un daño. Entonces, ahí es donde hay que focalizar y uno como ciudadano común y corriente, una de las formas de ayudar en esto es con el voto, por ejemplo. No da lo mismo quién está al mando, o sea, es importante votar cuando corresponda por alcalde, presidente o lo que sea, no da lo mismo tu voto, cada voto cuenta, entonces es una forma como ciudadano de poder ayudar en esto, elegir quién está al mando para poder que vaya que sigan estos ideales, ¿no? Porque si tenemos al mando a alguien que no le interesa mucho esto, que lo deja un poco de lado, claramente no se va a hacer mucho al respecto.
Sí, claro, que ya tomen en serio el tema del cambio climático, ¿no? Un tema que ya por mucho tiempo ha sido puesto en la última parte de la lista de los problemas del mundo y de muchos países latinoamericanos, ¿no? Yo creo que es momento ya de tomar en serio, decir, ok, ¿qué podemos hacer, no? Y esto que comentas sobre cómo la divulgación puede ayudar, ¿no? De los mitos. Quería platicar un poquito sobre algunos mitos que hay, empezando por el tiburón, ¿no? Para más o menos quitar algunas ideas de lo que la gente luego opina de animales, ¿no? Porque, bueno, pasa con los tiburones, pasa también con los murciélagos, que a veces el propio desconocimiento hace que la gente mate o crea peligrosos animales que posiblemente no sean tan peligrosos o simplemente tienen un rol de estar ahí, ¿no? Entonces, de los tiburones, ¿qué mitos nos podrías comentar que dicen y que no son verdad? O que simplemente son erróneos. El más típico, bueno, todos estos mitos también se han esparcido aún más con con el cine, ¿no? Con estas películas de tiburones, sí. Y así que matan, persiguen a la gente. Para empezar, un tiburón nunca te va a perseguir a tal punto de querer asesinarte sí o sí, o sea, partir diciendo que en la dieta de los tiburones no está el ser humano. O sea, las veces que han habido ataques han sido accidentes, han sido fortuitos y son las menores, ¿no? Hay mucha más gente que ha muerto en manos de perros que de tiburones, muchas más. Mira. Un mito que hasta hoy en día lo puedes escuchar en la boca de la gente es el frenesí del tiburón, que cuando tú te haces un corte y un tiburón cerca y el tiburón va a oler tu sangre, sí, lo de la sangre, a entrar como el frenesí y va a querer ir a atacar, a buscar ese animal herido que eres tú. Eso es un mito. De hecho, hace un tiempo, esto no ha salido oficialmente en un paper, pero sí se hizo una prueba de ver si es que reaccionaban a la sangre humana. Y no, el frenesí del tiburón no se genera porque vuelan la sangre, ya como lo vimos en Nemo, por ejemplo. En Buscando a Nemo, cuando... Sí, se vuelven locos, ¿no? Claro, con una puerta creo que era, y le sale la sangre, Bruce la huele y como que entra frenesí y se vuelve loco. Sí. No, ese frenesí alimentario, que se llaman los animales, que no solamente ocurre en los tiburones, en muchos animales ocurre, es cuando hay una gran cantidad de presas disponibles, hay un número de depredadores y ven tanta cantidad de comida disponible que empiezan a lanzar mordiscos o empiezan a pelear por tratar de comer la mayor cantidad. Se da por eso, no porque estén oliendo sangre, ¿ya? La sangre solamente es un indicador que utilizan los tiburones para poder ver si hay alguna presa cerca, y se ha visto que no reaccionan a la sangre humana, sino que reaccionan a la sangre de los peces, por ejemplo, cosas así. Pero eso de que un tiburón va a oler sangre y se va a volver loco y va a ir a buscar esa presa, no es así. El frenesí ocurre cuando hay mucha cantidad de presas que están comiendo. Que igual es interesante ese fenómeno, porque hay veces que, no sé, pues hay un grupo de tiburones comiendo un cardumen de pez, y a veces lanzan mordiscos así a diestra y siniestra, y incluso pueden llegar a morder a algún otro tiburón por accidente, claro, pero se ha visto. Esto es un gran mito, yo creo que todavía la gente lo cree y piensa que es real, pero no es real. Ok, entonces ya podemos dejar de preocuparnos por a una cortada, un pequeño rasguño que tengamos en el mar, ¿no? No va a venir el tiburón a comernos. No. Muy bien. Qué bueno. Y por ejemplo, ¿hay peleas de tiburones? ¿Llega a haber como conflictos entre miembros de una misma manada? ¿Son manadas las que se forman? No, creo que el tiburón sigue siendo cardumen, porque la manada se utiliza para mamíferos marinos, como los delfines, eso. Pero como el tiburón es un pez, finalmente sí se usa cardumen. Claro que sí, hay peleas por territorio, pueden haber peleas por incluso hasta hembras. Como todo animal salvaje, todo depredador son bastante territoriales, entonces claramente van a haber ciertas peleas o ciertos encuentros entre incluso tiburones de la misma especie. Cuando hay presas cercas también se pueden incluso hasta pelear por la presa. Y bueno, el apareamiento, por ejemplo, de los tiburones igual es medio violento, es algo violento ahí. Ok, entonces es medio loco el apareamiento. Claro. Me acuerdo que tuve que disertar sobre unos papers que hablaban de eso cuando estaba dando dábamos la asignatura de constrictio en la universidad.
Ok. Y claro, hay registro de que el tiburón macho muerde la aleta de la tiburón hembra para Ajá. poder aparearse, para controlar más o menos la situación, y eso le genera heridas incluso a la hembra. Lo mismo se ha observado en rayas, por ejemplo. En rayas también ocurre algo similar, que el macho muerde la aleta de la hembra para poder aparearse, llega a ser algo un tanto violento. Entonces, son animales salvajes finalmente. Sí. Vaya, Es vaya. extraño que tengan, que se peleen por territorio, por alimentos o así. Eso sí pasa y es normal. También, por ejemplo, había escuchado de las nutrias cosas similares, o sea, eso que mencionas de cómo al aparearse son violentos. Con las nutrias he escuchado locuras que incluso llegan a violar cuerpos inertes, cuerpos ya muertos. Bueno, Mira, la necrofilia. Ajá. Justamente después de esta entrevista voy a reaccionar porque me han estado etiquetando mucho en un video en TikTok Ok. de una chica que parece que habla de los delfines. Ajá. No lo he querido ver porque quiero reaccionar a él. Pero Ajá. me imagino que va a decir lo mismo que dice todo el mundo cuando habla de los delfines, o que eso típico de que, ay, sí, los delfines, o las nutrias, como dices tú, porque también lo he escuchado en videos, Sí. practican necrofilia. Casi todos los animales practican necrofilia, hasta las arañas se ha visto que practican necrofilia. No es común, pero se ha observado. Ya no es que todos las nutrias, como tú dices, lo hagan, o todos los delfines lo hagan. No es que todos los delfines o todas las nutrias violen, ¿ya? Es un comportamiento que se ha observado en ciertas situaciones o en ciertos lugares y se ha documentado. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la gente llega y toma esta información y dice: las nutrias son el lado oscuro de las nutrias o el lado oscuro de los delfines. Y no es así. No es así. O sea, estás generalizando una información que se ha observado. Por ejemplo, el tema de los delfines que vieron en manadas. Hay solo un paper que habla de eso, que fue en Shark Bay, en California creo que, con delfines en nariz de botella. Que de hecho la cópula forzada no hay registro en video. Solamente se ha visto comportamiento de, no sé, que forman triadas, por ejemplo, 3 machos encerrando a una hembra, y luego se ha visto que la hembra tiene cierta evidencia de daño o cosas así. Pero es eso, y con esta información generalizan todo, y que todos los animales son malos, y que son siempre como locos, son animales. Sí, son animales. Primeramente Vas a tener eso, ¿no? comportamientos, sobre todo en animales sociales, porque los primates igual se ven. Los primates que son bastante, hasta el ser humano. O sea, los animales que son muy sociales, ¿ya? Que tienen comportamientos sociales en grupo, en manada, en cardúmenes, se ven ciertos comportamientos que claramente nosotros le damos un juicio malo, como puede ser la necrofilia, el abuso, la violación, lo que sea, el asesinato, por ejemplo. Pero son comportamientos que ciertos individuos pueden tener. No es que todos hagan lo mismo, ¿ya? Así que Sí. ojo ahí con estos datos de que el lado oscuro de las nutrias, el lado oscuro de los delfines, porque son comportamientos que se han observado pero no son generalizados. Eso hay que tenerlo muy en consideración. Que a veces lo exageran un montón, o sea, te dicen de que matan y son despiadados, y es como loco. No es así. No, y también creo que tiene que ver con la interpretación del hombre, ¿no? O sea, uno juzgando, esto se debería considerar violación, o esto es necrofilia, o esto es malo, o esto es asesinato, ¿no? Desde ahí, desde esa interpretación humana, ya estás haciendo como un juicio más allá, ¿no? Porque como animales son solamente actos instintivos que no entran en una clasificación de que, lo hizo por ser malo, lo hizo porque ese tipo de pensamientos, ¿no? Creo que también tiene que ver con eso, con que es la moral humana, ¿no? Sí, o sea, nosotros le damos un juicio de valor. Finalmente, de que el animal lo haga por gusto, no, bueno, puede que sí. O sea, si me hablas de delfines, los delfines son bastante inteligentes, y yo creo que tal vez, no sé, sean, no sé si conscientes, pero vaya un poquito más allá del instinto, ciertos comportamientos tal vez, pero bueno, es un juicio de valor que le damos nosotros, que está bien. O sea, nosotros tenemos que colocar límites como seres humanos dentro de nuestra especie y lo que observamos, pero no por eso vas a catalogar una especie como mala, o sea, sí. No. Ahí ya estás cruzando al otro extremo, que es generalizar todo, y claro, puede ser instinto, o puede ser algo un poquito más, pero a ciencia cierta, hasta hoy en día no lo sabemos. O sea, sabemos que los delfines son bastante inteligentes,
animales muy sociables y todo, pero qué intencionalidad le dan a sus actos, eso todavía no lo tenemos comprobado. Así que hasta que no haya un paper que hable de esto a detalle, no podemos no podemos echarle la culpa, sí. No podemos decir que son malos. Es que justamente hay muchos datos en internet, digo, no sé si muchos de ellos sean reales o falsos, sobre esta clase de cosas, ¿no? También, por ejemplo, había escuchado que los delfines a veces exprimen, creo que son globos, peces globo, y lo que sueltan los peces globo, como que los hace alucinar, los hace como drogarse, entre comillas. Pero, claro, por ejemplo, eso se vio solo una vez. ¿Una vez? Ni siquiera hay un paper que hable de eso. Solo se documentó una vez. Fue un observacional que se vio que estaban jugando como con unos peces globos. Bueno, jugando. Uno le dice que estaba jugando con unos peces globos. Ahí. Y posiblemente sea por eso, pero se ha observado una sola vez. No se ha vuelto a ver, no se ha registrado más comportamiento en otras especies, en otras partes del mundo. Entonces, no se sabe, o sea, puede que lo hagan, puede que no, puede que haya sido algo fortuito, que en el momento estaban justamente interactuando con un pez globo y de la casualidad de que, claro, se empezaron a alucinar, no sé, vas a saber tú. Ahí se puso, pero justamente con eso también creo que tiene que ver mucho con el desconocimiento del hombre, ¿no? Hay muchos comportamientos, supongo, que son de animales que los observamos, pero realmente no entendemos el motivo de ese animal hacerlos, ¿no? O ciertas especies que apenas estamos identificando. Ha estado muy, muy fuerte estos, digamos, avistamientos, entre comillas, o este misterio que hay de la fosa de las Marianas. No sé qué nos podrías comentar al respecto y tal vez quitar algunos mitos de qué hay ahí realmente, ¿no? Porque se dice que hay dinosaurios, que hay megalodones, que hay una de animales y es un lugar que siempre ha tenido como ese misterio, ¿no? La fosa de las Marianas, bueno, el más profundo del abismo Challenger, ya que hay, si mal no recuerdo, creo que hay a los 11.000 metros de profundidad, que es más profundo que conocemos hasta hoy en día. Más que el Everest, ¿no? El Everest creo que está a 9.000, ¿no? Claro. Sí. La verdad es que de lo que se ha encontrado que causa terror son microplásticos, basura. Eso se ha encontrado y es realmente aterrador que en una parte, incluso hasta en las partes más profundas del océano, llegue basura microplástico y así. En cuanto a monstruos, cosas así, no. El megalodón está extinto, es imposible que sobreviva a grandes profundidades porque no toleraba el frío, para empezar, y necesitaba mucha cantidad de comida. Y en las profundidades no hay tanta cantidad de comida. Por eso los organismos que son de profundidad, pero que son grandes, como por ejemplo estos calamares gigantes, el calamar colosal, por ejemplo, tienen que acercarse a la superficie para alimentarse, porque abajo no hay tanta comida disponible. Bueno, por eso estos grandes, la ballena, que es el animal marino, uno de los más grandes que conocemos hoy en día, está a la superficie porque la mayor cantidad de alimentos está a la superficie. Entonces es imposible que existan criaturas gigantes en las profundidades y las adaptaciones que tienen que tener tampoco dan para que sean tan grandes. Por lo general son de cuerpos blandos, están adaptados a una zona sin luz, por lo general no son tan grandes. Hay especies avisales que siempre se muestran que tienen un aspecto bastante aterrador. Sí, los de la lamparita, ¿no? Los perros. Claro, sí. Son muy grandes. La hembra puede ser un poquito más grande, pero no tanto, y el macho es minúsculo. Entonces, están adaptados a eso porque hay que entender que el fondo marino es una zona súper hostil. Ya hay una gran presión, hay baja temperatura, hay poca disponibilidad de alimentos. Entonces, los animales que ahí habitan tienen que estar súper bien adaptados. Y esas adaptaciones ha generado que no sean tan colosalmente grandes. Y además que tampoco puedan pasar la barrera. Hay muchos animales de profundidad que no pueden subir a la superficie. Entonces, por muy aspecto aterrador que tengan, no te lo vas a encontrar nadando. O si te lo encuentras, vas a estar muerto. Así que hay que sacar un poco esa idea o ese mito de que en las grandes profundidades vamos a encontrar monstruos gigantes, dinosaurios o criaturas prehistóricas. Que no es así. Si estuviesen criaturas prehistóricas ya lo hubiésemos visto en la superficie. Porque es el único lugar donde podrían seguir viviendo, no en la profundidad.
Ok, y entonces, por lo que llego a comprender, entre más abajo, entre más presión, los animales son más pequeños, ¿no? Tienden, sí. ¿Hay una relación? Encontrar, por ejemplo, no sé, entre los 200 y 500 metros de profundidad o hasta los 1000 metros de profundidad pueden encontrar como animales bastante grandes como calamares gigantes, por ejemplo. Okay. Pero como digo, ellos tienen que acercarse a la superficie para alimentarse. En lo general, bajo, por ejemplo, los 5000 metros ya van a encontrar animales de un tamaño bastante reducido, no muy grandes. Y bueno, los animales gigantes que van a encontrar son, por ejemplo, moluscos, que en la superficie son así y en la profundidad son así. Wow. Entonces, claramente son gigantes, pero son gigantes en comparación con los que encontramos en la superficie. No es que sean gigantes así como de tamaño de una casa. Entonces, la tendencia es de que sean más bien pequeños. No van a encontrar muchos animales tan grandes a tan baja profundidad. Los animales más grandes los va a encontrar más a la superficie. ¿Crees que la gente realmente, por ejemplo, recoge la basura o es consciente de lo que hace? Porque, por ejemplo, en redes sociales también se ve mucho que hay mucha gente que agarra a los animales, que ve una medusa, un pez. Pero no sé cómo lo percibes tú, si realmente hay gente que sí se lo toma con la seriedad y con el respeto. Yo creo que hay gente que ha estado aprendiendo. Mucha gente me ha escrito a veces por interno diciéndome gracias por, no sé, por aclarar que no hay que llevarse las conchitas a la playa, ya no lo voy a volver a hacer. O que no hay que estar tocando a la fauna, tampoco lo voy a volver a hacer. Siento que hay gente que le queda pensar, sobre todo los más jovencitos, bueno, los adultos igual, pero siempre digo que los niños son como esponjas, que absorben todo lo que uno les enseña. Entonces, de a poco la gente va aprendiendo y va transmitiendo ese aprendizaje. Ya, no sé, por ejemplo, puede ser de que un niño que vea un TikTok que te diga que no hay que llevarse las conchitas a la playa, cuando vaya a la playa con su familia y la familia quiere llevar sus conchitas, va a decirle no hay que llevárselas porque no está bien, porque aportan sedimento a la arena y todo el tema. Entonces creo que sí, todo este tema de la divulgación está ayudando, de a poco. O sea, yo siempre he dicho que la base en toda educación a nivel escolar tiene que ser también la educación ambiental. Es una asignatura que debe ser obligatoria en todos los colegios del mundo. Lamentablemente hoy en día no es así, por eso este tipo de información es valiosa, este tipo de divulgación a través de las redes sociales. Pero hay que escalar para que esto finalmente sea algo que todos manejemos, ¿ya? Tengas o no tengas mar, tengas o no tengas selva, en tu entorno me refiero, ¿ya? Que todos más o menos sepan lo mínimo de educación ambiental. También el consumo consciente, o sea, lo que tú comes también es importante, las decisiones al momento de cuando tú comes algo, ¿ya? Tengas la dieta que tengas, ¿ya? Puede ser vegano, vegetariano, omnívoro, lo que sea, pero sí o sí las decisiones que tomas al momento de consumir un cierto alimento sobre otro también va a generar una reacción. Qué bueno que tú con 17 años la tengas bien clara y te gusten estos temas y quieras aportar en eso. Y nada, mi Instagram es nico_olasp y mi TikTok es nico.olasp, olas de olas. Subo el mismo contenido, pero en el Instagram subo también historias, así que hay un plus. Y eso. Y nada, la invitación es a que ojalá la gente se quiera seguir informando, que tengan mucho cuidado con las fake news, con la información falsa que anda dando vuelta, porque uno también, metiéndose en este mundo de las redes sociales, se da cuenta de la cantidad de desinformación e información falsa que anda dando vuelta, que la gente se la cree. Lo necesitamos para sobrevivir, para tener una vida saludable. Bueno, pues muchísimas gracias, un gusto, un placer y bueno, mucho éxito con todo lo que hagas, con todo tu proceso de divulgación y con todo lo de cuidar al mar, ¿no? Que es una cosa tan bella y que todos deberíamos hacer. Muchísimas gracias por vernos también, a la audiencia, a toda la gente que nos estuvo acompañando. Y bueno, denle like, compártanlo, suscríbanse si les gustó y para tener más invitados y más contenido pronto. Entonces, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, chao.
Viene la parte difícil, gente. Vienen las miniaturas, loco. La parte más complicada.